Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Nos acompaña la maestra Marlene Montes, maestra del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Aquí. Gracias por la oportunidad de difundir un poquito lo que es el derecho. Gracias. Amigos, es muy común que celebremos un contrato de compraventa respecto de una casa y que muchas de las veces resulta que el que nos las vendió no era el dueño, tenía derechos hereditarios, pero la persona ni siquiera se ha muerto, es decir, la dueña. O bien celebramos un contrato de compraventa, pero resulta que ya había 2 o 3 ventas anteriores y nos cometieron fraude. Por eso, la maestra Marlene Montes nos hablará del contrato de compraventa, cómo lo debes de realizar. Tú que vendes, tú que compras, para que tengas la certeza jurídica de que la operación de compraventa que estás realizando es la adecuada. Maestra, ¿qué es el contrato de compraventa? Bueno, específicamente bienes inmuebles, porque todos celebramos contrato de compraventa, ¿no? Todos hacemos un contrato de compraventa. Vamos a la tienda, compramos un producto, eso es un contrato de compraventa. Sí. Específicamente es cuando un comprador lo que hace es desprenderse de la propiedad de ese bien, es decir, lo que llamamos la disposición del bien, y lo traslada a otra persona, ¿sí? Que va a ser el comprador. Ese es el contrato de compraventa. Ya cuando se trata de bienes inmuebles, pues no solamente está entregando como tal la disposición del bien, sino también el uso, el disfrute, ¿no? El que yo lo pueda usar, el que pueda incluso ya destruirlo, cambiarlo, remodelarlo, a eso se refiere un contrato de compra. ¿Lo que sería la posesión? Sí, sí. Pero ya cuando tienes o eres el dueño, es importante que tengas los 3 elementos, que es la disposición, el que yo lo puedo regalar, rematar, destruir en su caso, ¿no? El que yo pueda usarlo por mí mismo o lo puede hacer un tercero, pero porque yo lo he señalado de esta forma. Entonces sí es muy abundante en el contrato de compraventa de bienes inmuebles. Maestra, el contrato de compraventa, ¿qué elementos o qué aspectos debe de contener? Nuestro código establece los mínimos que deben de existir para que ese contrato exista o para que el contrato se aplique. Lo mínimo que puede existir para que ese contrato exista es que exista el objeto, ¿cómo voy a vender algo que no exista? Sí, el que exista la exteriorización de la voluntad de las personas, el que yo sí compro, el que yo sí te vendo, y el precio que se da pactado. Nada de que déjame ver, lo checo, no va a existir este contrato hasta que se den esos 3 elementos. Una vez que están fijos, que se ha señalado, el contrato como tal existe. Falta obviamente las formalidades, el escribirlo, el ir al notario, faltan eso. Otra de las cosas que nos pide es que se reúnan los requisitos de validez. Bien decía hace un momentito, que esa persona que exterioriza la voluntad de vender tenga las facultades para poder transmitir esta propiedad. Porque puede ser que yo no puedo hacer el contrato, pero te doy un poder para que tú lo puedas realizar. Que ese poder, señale que es porque yo te estoy ordenando, te lo estoy pidiendo, que tú puedas desprenderte de este bien. ¿Me explico? Con un poder, es decir, que la persona que estoy celebrando el contrato tenga precisamente estas facultades para poder desprenderse. ¿Sí? Es uno de los elementos fundamentales y muchos incurren en ese error, ¿no? En no fijarse, en no verificar
que la persona que está vendiendo tiene estas facultades como dueño, como tercero, pero que está, tiene estas facultades. Uno de los aspectos que nos menciona maestra es a través de un poder, que el dueño a través de un poder autoriza a alguien para que a su nombre de representación pueda hacer la operación de venta. Maestra, ¿qué sucede si ese inmueble forma parte de una sociedad conyugal? Esta persona podrá venderla solamente la parte proporcional que le corresponde. No puede disponer del 100% de este bien inmueble. Si este bien es parte de la sociedad conyugal, el esposo, la esposa, es decir, los dueños en conjunto, tendrán que firmar o tendrá que realizar este contrato a beneficio del ahora comprador. Si es uno de ellos el que está celebrando, podrá disponer pero solamente de su parte proporcional, no podrá hacerlo de la misma. Eso, está viciado. Claro, eso amigos es muy importante, y por eso en litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu derecho, es importante esta información, porque tú que vas a comprar, tú que vas a vender, es interesante que estés enterado de todo esto. Por lo tanto, maestra, si la parte compradora, para que tenga la certeza de lo que estamos hablando, de que la persona que me está vendiendo realmente tiene el derecho a vender, ¿qué es lo que tiene que hacer para verificar? Un consejo básico que debemos hacer es primero verificar en el registro público de la propiedad de comercio que ese bien esté inscrito. Si está inscrito ese bien inmueble, entonces va a señalar el nombre del propietario. Y otra es, si tú eres el propietario, identificación. Y no se vayan con una copia de la identificación. De verdad, ahora ya se pueden hacer muchas en lo digital, sí, manipulaciones digitales. Y aquí está, es que la mía la perdí. No, a ver, entonces tráeme todos los documentos que puedan validar que tú eres precisamente esta persona, porque me he encontrado con copias de credenciales de lector, de cédulas profesionales, y que han sido manipuladas precisamente. Entonces, primero, registro público que aparece como propietario, que la persona que realmente está haciendo la compra-venta se identifique plenamente, que en ese registro público de la propiedad vamos a ver si es dueño de la totalidad, si es copropietario, si es que tiene algún gravamen, porque pasa, ¿no? Ya están a punto de quitarle por un embargo cuestiones como esa, y ya está comprometido, y por más que me lo venda, ya hay un acreedor antes que el nuevo dueño. Entonces, eso como principio fundamental, registro público, identificación de la persona, y ahora sí con eso pueden conocer si es la persona con la que deben hacer el contrato. Por lo tanto, maestra, independientemente de las escrituras que se tenga, pero resulta que las escrituras son de hace 3, 4, 5, 10 años, ¿qué otro documento el comprador puede exigir o pedir al vendedor que le muestre? Esa escritura, si no ha tenido cambios, yo por eso decía, a ir al registro público de la propiedad de comercio, porque me van a dar los datos del registro público, pero no me voy a ir con eso, porque hay escrituras del 70, del 80, y sigue siendo el propietario ilegítimo. Entonces lo que se tiene que hacer es tomar esos datos, ir al registro para tener la información actualizada. Ahí el registro va a decir si sigue siendo el dueño, o esa escritura pues sí existió, pero ahora está una nueva, ¿me explico? Porque es muy común que aquí está la escritura, sí, pero sí, ya cuando se va a hacer la escritura ante notario público, pues esa ya dejó de ser hace algunos años y ahora está en nombre de otra persona. Incluso pudiera tener algún embargo o algún juicio de alimentos. Que existe. Entonces es tomar esos datos de la escritura, ir al registro y obtener la información vigente. Ahí van a señalar la fecha en la que se está tomando esa información. Entonces, no solamente es dar la escritura, no, es ir al registro público a validar que sigue siendo ese personal propietario. Ahora bien, maestra, público, muchas de las veces celebramos un contrato de compraventa respecto de una propiedad. Punto número 1, maestra, ¿tiene que ser por escrito? Entre nosotros un contrato privado, ¿tiene que ser ante el notario público? Pues como tal, el código nos dice que va a existir el contrato si tenemos estos 3 elementos. Insisto que es la exteriorización, el objeto y el precio. Entonces, si no lo hacemos por escrito, el contrato va a existir, sin embargo va a tener deficiencias y las personas pueden no recordar qué es lo que se pactó, por no decir otras palabras. De preferencia por escrito. Por escrito. Y que este contrato realmente se haga con las particularidades necesarias,
¿Qué pasa si no se cumple con el pago puntual? ¿Qué pasa si me lo quitan el predio, ¿no? Porque hay una figura que llamamos evicción, que se pierde el inmueble, ¿no? Y fue una situación a lo mejor jurídica que se pudo haber previsto. Entonces, ¿cómo va a resarcir eso? En fin, vienen varios requisitos que es necesario, entonces por lo menos que se pacte el precio, la forma de pago, incluso va a ser en efectivo, va a ser de transferencia, y los pagos de bienes inmuebles, ahora con las leyes fiscales, pues nos piden que sea determinadas cantidades vía transferencia bancaria, no es en efectivo, en calle. Entonces, de preferencia que sea por escrito y para una mayor solidez de este contrato, aun cuando lo hago por escrito, tiene que hacerse ante notario. El notario es una formalidad indispensable, porque aun cuando yo hago un contrato privado, tengo que ir con el notario, porque todos los bienes inmuebles tienen que ser mediante contrato, es por escrito y con el notario. Y hacer la inscripción en el registro público de la propiedad de comercio, porque una de las funciones es darle publicidad, no es que salga con un megáfono, ¿no? Ahora ya soy dueño de tal terreno. Sí. El hecho de que esté inscrito, eso cumple con la publicidad. Y una certeza jurídica para el comprador. Cualquier persona dice, ahora es el dueño. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellas situaciones, maestra, donde van pagando, valga la expresión, en abonos, en parcialidades, el precio del bien, y resulta que por la confianza, oye, te anoto en una libretita, oye, déjaselo a mi hijo, déjaselo a mi hermano? ¿Cómo debe ser el pago que el vendedor debe de realizar al comprador para que en caso de pleito tengamos el documento eficaz? Sí, una excelente pregunta y un error que comete la mayoría de las personas, precisamente por el exceso de confianza que se tiene en las personas. Oye, te pagué, lo dejé con tu esposa, se lo di a tu hijo, el vecino lo recibió. No sugiero ese tipo de circunstancias. Tiene que ser mediante un recibo donde se plasme la firma de la persona y es quien está vendiendo, que esté firmando, que está recibiendo esa cantidad de dinero. O la otra, pues las transferencias electrónicas y guardar, tener la evidencia de ello. Si no se hace así, hay un principio jurídico que dice, el que paga mal, paga 2 veces. No lo pagué, no lo evidencié, estás obligado entonces a ¿qué? A pagarle como debe de ser a la persona en los tiempos, en los modos pactados. Como usted dice, maestra, ya celebramos el contrato de compraventa y resulta un supuesto que el vendedor no le ha terminado de pagar al comprador el precio pactado. ¿Qué es lo que puede hacer el vendedor en esta situación? Exigir vía judicial el cumplimiento del contrato, específicamente con el pago de lo que falte o la totalidad de los pagos pendientes. Es necesario, por eso decía que se pactara, por ejemplo, un interés moratorio. Sí. En caso de que las personas no cumplen en tiempo y forma, bueno, ya esta persona se aseguró de que ese tiempo en que no se ha pagado, bueno, tendrá una sanción, ¿no? Bien. Ahora, a la inversa, si resulta que el comprador ya pagó el precio pactado, tiene la posesión del inmueble, pero resulta que ahora el vendedor no le quiere escriturar. ¿Qué es lo que puede hacer? Sí, igual un juicio de otorgamiento de escritura pública y la entrega de la posesión del bien inmueble. Tiene que demostrar que él sí cumplió con los pagos y que se celebró este contrato. Bien, maestra, ¿qué otros aspectos para tener la certeza jurídica de que lo que estoy comprando es adecuado sugiere usted para el vendedor? El vendedor, definitivamente identificar bien el bien inmueble como tal, identificarlo no solamente en cuestiones exteriores, identificarlo con arquitecto, ingeniero, una persona capacitada para ello, para evitar vicios ocultos. A veces lo están haciendo o ocultan algún defecto que pueda tener que provoca incluso lesiones a las personas, la propiedad como tal, la personalidad de quien está vendiendo y, insisto, el registro público de la propiedad de comercio nos ayuda muchísimo para identificar si esa persona tiene las facultades y el monto que está refiriendo, porque a veces los venden demasiado costosos y no es el precio justo que debe ser. El arquitecto, el ingeniero, el topógrafo puede darles esta información. Maestra, le agradezco mucho su participación y sobre todo la información para nuestro público. Gracias a usted. Gracias por la invitación.
Pues amigos, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes invitarlos a que se suscriban, que le den like, que sugieran los temas, pero sobre todo que vean cada uno de los espacios que vamos subiendo, porque seguramente a ti o a alguien conocido le va a ayudar, porque esta información le va a dar la certeza de que cuando realice una operación de compraventa tenga el documento y en su momento la escritura correspondiente que avale la inversión que está haciendo. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez.